Bienvenidos niños a la semana número 35. Iniciamos con una nueva experiencia de aprendizaje, el Perú que queremos. Bien, hoy lunes vamos a desarrollar el área de comunicación con la actividad Leemos sobre el Bicentenario. Recordemos respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué aprendiste en las semanas anteriores? Ayúdate con las imágenes. Las semanas anteriores conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas y su importancia para las familias y la comunidad. Esta semana, a poco tiempo de celebrar el bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al finalizar de la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que quieres y sueñas y tus compromisos para construirlo a través de diferentes expresiones. Los materiales que vas a necesitar son tu lápiz, tus colores, tu cuaderno, hojas de reuso y un borrador. Entonces, nuestra meta para el día de hoy es leer un texto para informarnos sobre el bicentenario peruano. Los criterios que vamos a considerar para lograr la meta son: primero, ubicar información en el texto escrito. Segundo, explicar de qué trata principalmente el texto. Tercero, opinar después de leer el texto para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto. Antes de leer el texto, observa la imagen que lo acompaña. Luego lee el título del texto por ti mismo. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título del texto. Bien, entonces hagámoslo. Aquí está el título del texto. ¿Qué dice? Lee conmigo: el Bicentenario del Perú. Y esta es la imagen que lo acompaña. Bien, ahora piensa en la relación que existe entre el título y la imagen que acompaña el texto. Pues ahora responde la siguiente pregunta: ¿de qué tratará el texto? Bien, es momento de que respondas pausando el video. Aquí tenemos el texto completo. Lee conmigo: el Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre y por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo? Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos, un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Vamos a responder a las preguntas sobre el texto. Bien, si todavía necesitas aclarar algunas dudas, puedes volver a leer el texto. ¿De qué trata el texto, niños? ¿De qué trata el texto? Muy bien, de la celebración por nuestro bicentenario. Según el texto, ¿qué es el bicentenario? El bicentenario es la celebración por los 200 años, recordando la independencia de nuestro país. ¿Por qué se celebra el bicentenario en el Perú? ¿Para qué se celebra o por qué se celebra? Muy bien, se celebra para recordar que muchos peruanos y peruanas valerosas lucharon por nuestra independencia. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el bicentenario? ¿Por qué? Bien, ¿qué crees? Muy bien, sí es importante, ya que estos 200 años de independencia nos invita a reflexionar qué debemos hacer para construir el país que queremos. ¿Qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? ¿Qué acciones debes realizar para construir un país mejor?
Muy bien. Debemos realizar acciones positivas, ¿no? Cargadas de mucha responsabilidad. También que nos ayude a sentirnos orgullosos de nuestra cultura, también respetando lo nuestro. Bien, buscando también el bienestar de todas y todos. A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿Por qué lo crees? ¿Para qué sirve este texto, niños? Muy bien, este texto sirve para informarnos sobre el significado del bicentenario peruano. A continuación, regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Bien, entonces empecemos con el trabajo. Aquí tenemos el texto y tenemos el título, el Bicentenario del Perú. Recuerda que un párrafo está conformado por una o varias oraciones. Inicia con mayúscula y termina con el punto. Entonces aquí nosotros tenemos el primer párrafo. Bien, que empieza con el bicentenario y termina con el dominio español. Bien, entonces aquí está el primer párrafo. Vamos a identificar el segundo párrafo. Segundo párrafo, aquí lo tenemos. Empieza el bicentenario, es una fecha, y termina Perú, un país mejor. Marcamos nuestro segundo párrafo, ha iniciado con mayúscula, termina con el punto y recordemos que tiene aquí dos oraciones. Y por último, el tercer párrafo. Empieza aquí, somos capaces de ponernos de pie y termina todas y todos. Bien, este párrafo solo tiene una oración como puedes apreciar. Aquí lo tenemos. Bien, entonces recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Y para responder a esta pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Entonces recuerda, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada párrafo del texto. Segundo, señala en cada párrafo la información más importante. Y tercero, completa la tabla respondiendo la pregunta. Bien, entonces vamos a responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. ¿Recuerdas? Teníamos que leer cada párrafo y nos vamos a ayudar con la siguiente tabla. Aquí tenemos cada párrafo ya separado y como puedes ver está remarcado lo más importante aquí con color morado en el primer párrafo, aquí en el segundo párrafo con color verde y por último con color anaranjado en el tercer párrafo. Entonces empecemos. Sabes que tenemos que leer cada párrafo de nuevo, entonces empecemos. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. Muy bien, entonces lo más importante se ha remarcado aquí, que es lo de morado. Entonces vamos a pasarlo aquí, lo más importante. Lo escribimos aquí. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre. Muy bien, entonces continuamos con el segundo párrafo. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Bien, entonces vamos a tomar lo que está remarcado. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos, a partir de nuestras acciones, de construir un país mejor. Bien, el Bicentenario es una fecha que nos invita a todos que a partir de nuestras acciones debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Bien, y pasamos al tercer párrafo. Recordemos, somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú
en el país que soñamos y queremos, un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Muy bien, lo remarcado, somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos, buscando el bienestar de todas y todos. Bien, entonces eso lo copiamos aquí porque es lo más importante. Somos capaces de cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos, buscando el bienestar de todos. Bien, ya hemos sacado lo más importante. Ahora lo que vamos a hacer es integrar todas las respuestas que hemos sacado por cada párrafo. Bien, entonces vamos a pensar qué relación existe entre estas ideas importantes. Bien, aquí en el primer párrafo hemos sacado el bicentenario, es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021 el Perú recordará que es un país libre. El bicentenario es una fecha que nos invita a todos que a partir de nuestras acciones debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Y en el tercer párrafo, somos capaces de cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos, buscando el bienestar de todos. Muy bien, entonces ya podemos responder la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Bien, entonces vamos a pensar en la relación que existen en estas tres ideas importantes y pues responderemos. Del bicentenario, ¿de qué trata principalmente el texto? Del bicentenario, que es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú, que se celebrará el año 2021 y que con nuestras acciones debemos construir el país que soñamos. Entonces, recuerda, para hallar el tema principal en un texto es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. A continuación vamos a responder a las preguntas. Primera pregunta, ¿para qué el autor colocó la imagen de la bandera en el texto, niños? A ver, ¿para qué lo habrá colocado? Muy bien, para complementar y entender mejor lo que nos quiere comunicar el autor sobre el bicentenario. Pregunta 2. Desde lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. ¿Para qué nos sirve este texto, niños? Para informarnos y reflexionar sobre la celebración del bicentenario. Muy bien, entonces de esta forma como ha completado Rosita sus respuestas, tú también lo tienes que realizar. Para terminar, niños, lee por ti mismo las palabras que presentamos. Luego regresa al texto y señala dónde dice y cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras. La primera palabra, bicentenario. Lees la palabra y regresas al texto. Buscas cuántas veces se repite. La siguiente palabra, peruanos. Ya sabes, lees, regresas al texto y lo ubicas y buscas cuántas veces se repite la palabra peruanos. Y por último, harás lo mismo con la palabra país. Leemos aquí, país, regresamos al texto y pues ubicamos cuántas veces se repite. Recuerda, al momento de leer por ti misma o por ti mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Lee señalando desde donde se inicia hasta donde termina cada palabra. Fíjate cómo inicia y cómo termina cada palabra. También explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí dice bicentenario, peruanos y país. Hemos llegado al momento de la reflexión. Entonces, vamos a evaluarnos a través de los criterios. ¿Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto? Bien, si lo hemos hecho, entonces con cada criterio te vas a evaluar y vas a marcar con un check o con un aspa en cada recuadro: lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Gracias por su atención, niños. Hemos terminado.